Entonces comenzamos, por favor. ¿Qué es la unidad cuarta? No es nada más que la función económica en la demanda del transporte de carga. Función económica podrían poner en la demanda del transporte de carga. Por eso, no sé si se acuerdan, hemos tenido que trabajar, pero con no sé cuántas diapositivas, esto que hemos llamado ojito y costos. El complemento costos. Esto. Por supuesto tenía como base el 8, pero por eso dice así. Función económica en la demanda del transporte de carga. O si quieren, bueno, lo vamos a mantener más y la demanda de función económica y la demanda del transporte de carga. Nosotros, ¿qué estamos viendo? Cuando hablamos de transporte, estamos viendo de un transporte, ¿sí? Sostenible, que está orientada, fíjense, a desarrollo tanto del transporte no motorizado y transporte público, así como el uso mixto del suelo. Eso quiere decir, el uso mixto del suelo significa tener que alternar con planes maestros, por ejemplo, de de áreas verdes, de áreas recreacionales, y también tener un sistema de transporte donde se privilegie en los lugares de alta densidad. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta figurita. Entonces, nosotros, dice, la demanda del transporte es una demanda derivada, ya habíamos visto. Derivada, ahorita vamos a explicar por qué. Dice que en realidad el desplazamiento que uno hace no es precisamente por realizar un viaje. A ver, no lo entiendo fácil. Yo, por ejemplo, tengo que salir de acá, de mi casa, a mi trabajo, no porque quiera viajar, sino porque quiero alcanzar el destino que se llama trabajo. ¿Se ha entendido? Por eso es derivado. Rara vez, por ejemplo, vamos a ir a visitar a Misicuni, a las represas. Entonces no es derivada porque estamos planificando y programando, dice paseos y excursiones turísticas. ¿Se ha entendido? Primero hemos definido la demanda del transporte, que no es una demanda derivada. ¿Por qué? Porque yo para desplazarme a mi fuente de trabajo, no estoy pensando en viajar, pero lo tengo que hacer. Si mi fuente de trabajo estaría muy cerca de donde vivo, posiblemente el transporte que utilice sería inclusive no motorizado, sino a pie. Pero bueno, ¿quedó claro? Y finalmente, ¿con qué nos rematan? Dice, casi todos los orígenes del transporte, es decir, ¿por qué me muevo? Tienen un foco común, que es lo económico, el centro. Normalmente dice que eso es lo que más o menos explica en gran parte lo que yo tengo que desplazarme o lo que la carga tenga que ir de un lado a otro, lo económico. Bueno, ¿hasta aquí se entendió? Sí, ingeniero. Por favor, conversen conmigo porque si no, yo me voy a quedar callado y 5 minutos no les escucho a ustedes y me voy, pues me despido, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo?
cualquier actividad necesita una unidad de medida, de volumen. Y esta unidad de medida es TU. ¿Qué es TU? ¿Se acuerdan o no? 25th equivalent unit. Entonces son los 20 pies que vimos que era aproximadamente 6 metros de largo. Entonces dice acá, un barco tiene 7000 TUs. Bueno, esos barcos son increíbles, su capacidad 560 TUs y un camión pueden tener 2 TUs. Pero también hemos visto en unos artículos de China de que hay otros 2 tipos también de contenedores, pero para nosotros esta es la unidad de medida. El 25 equivalent unit, que es los 20 pies del contenedor, que es equivalente aproximadamente a 6 metros. Y esto, ¿cuándo se lo ha originado? El 6 de marzo, bueno, esto es una nota del 6 de marzo, pero sin embargo, esto se ha colocado en una convención de las Naciones Unidas, por no sé dónde tengo los años 80 y tantos, porque necesitábamos tener una unidad de medida de volumen. Entonces, esta es la unidad de medida de volumen que se ha y se sigue utilizando, el TU. ¿Se ha entendido? Entonces quiere decir que este contenedor es de 6 metros. Aquí pueden entrar 2, sí, dice 2 TUs. Acá 7000 y acá 560. Bueno. Entonces, ¿hay algún otro modo de transporte, dice, que está definida por el nivel de demanda fijo? ¿Alguien me podría decir cuál otra sistema o modalidad de transporte sería eso, de demanda fija? Hola. Transportes por ductos. Está bien. Vamos a poner gasoducto al Brasil. Acá está. Bueno, acá se ve, ¿no? Hola. ¿Se está viendo o no? Sí, que se ve. Es gasoducto al altiplano a la Argentina. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Esto. Dice, necesidad puede ir acompañada de un nivel de demanda fijo. Entonces, ¿qué me está definiendo? El nivel de demanda es la capacidad de este gasoducto, ¿sí? Hola, ¿se está entendiendo? Entonces dice, por ejemplo, la tubería que transportará el producto, ya hemos visto. Entonces dice, el nivel de servicio de una línea férrea que transporta minerales. Todo está destinado, parece ser, a la economía. Pero en este caso, en este caso de los minerales solo son recursos naturales. Y la verdad es que si nosotros deberíamos exportar algo, deberíamos exportar bajo el concepto de valor agregado. ¿Qué quiere decir? Que yo debería refinar esos minerales acá para venderles no como materia prima, sino como producto terminado, lo que ellos deseen. No lo hacemos así. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las ferrovías, vamos a ver ferrovía
Mina San Cristóbal, conexión hacia el puerto de Calama. Esto es la explotación de la minera San Cristóbal a cielo abierto. No voy a decir nada. La verdad me duele porque hay una gran contaminación y lo único que estamos sacando es esto. Perdón. Como gran cosa coloco. ¿Ven esto? ¿Qué es? Hola. ¿Están viendo o no? Inge, no se ve bien. Esto. ¿El tren, Inge? Sí, pues, el tren. Estamos viendo los modos de transporte, ¿verdad? A ver, por favor. Ya pues. Leen ese toque pintado. No me lo lean. Lean ustedes para ustedes. ¿Se ha entendido? ¿Se está entendiendo? Sí, ingeniero. ¿Se entiende con esto? Sí, Inge. Más gráfico no lo puedo hacer. ¿O cómo tenemos que llevar? Aquí está mejor. Esta foto me gusta más. Es la planta, es la minera San Cristóbal. Pero no es posible. Imagínense cuánto estamos exportando de materia prima. ¿Por qué no producimos, por qué no refinamos acá cuando parte de la refinación, la parte primaria, la realizamos acá y la contaminamos? Pero bueno, prefiero callarme, pero bueno, estamos hablando exclusivamente de esto. Bueno, es dos cosas, vamos a ver, esto dice la estimación de que una industria hace de su producción y sus ventas, determina sus necesidades en cuanto a utilización de medios de transporte. Bueno, si ustedes quieren ver eso a nivel local, vamos a ver así. Distribución en coches, en camiones, vamos a poner. Ay. ¿Y esto qué les parece? Que me está entrando hasta distinto, ¿no? Coca-Cola. ¿Pueden ver eso que se los he pintado? Sí se ve. Bueno, con esto estoy viendo. ¿Cuál es esa industria? La Coca-Cola. Y fíjense, este es su sistema de transporte, ¿verdad? Para llevar de la unidad de producción hacia el mercado. ¿Es así o no es así? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces estamos viendo cómo se liga el transporte de carga. Estamos viendo minería. Estamos viendo ese otro sistema de transporte, un ducto. Pero todos, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común fuera de ser sistemas de transporte? ¿Qué es lo que les mueve a realizar este transporte? Ya pues, la economía. ¿Se entiende? Hola.
¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, esto ya vimos en el anterior. Esta lámina, estas dos láminas hemos visto que es como un resumen. Igual, vamos a ver aquí. Dice, para la planificación de los sistemas de transporte, o mejor dicho, de la transportación. Transportación es transportar de un punto I a un punto J. ¿Qué vamos a transportar? Vamos a transportar carga, sí. Vamos a transportar personas, sí. No interesa cualquiera de esas dos cosas. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que establecer la demanda. Por ejemplo, cuando estuvo en, vamos a decir, en crecimiento la economía de mercado en Bolivia en los años 2012, así, resulta que esto que es, hola, Es la cementera, Inge. de Irpair, dice demanda. El mercado demandó aproximadamente que se produzca 75,000 bolsas de cemento de 50 kilos y su primera, hagan de cuenta, si está viendo el cursor, vamos a suponer que solo existía este horno. Solo producía 50,000, por eso han ampliado con otro horno más que produce más de 75,000, pero tenían que producir 75,000 porque esa era la demanda. Y por supuesto, en este caso, si se trataba de un bien que debería contar con aprobación en base a sistemas de controles técnicos, por supuesto se garantizaba la calidad del producto que iba a salir. Por ejemplo, se estaba trabajando con el IP, el Instituto Puzolánico. Diré, el cemento puzolánico, los IPs. Entonces, así debería planificar, sí. Si voy a producir 70,000 o 75,000 bolsas de cemento de IRPA a IRPA, debo tener un sistema de transporte que me pueda, ¿verdad? Que me pueda cumplir con esa demanda. ¿Se ha entendido? Deberé tener una flota de camiones o en este caso, si hubiese, por ejemplo, la posibilidad de una ferrovía también para poder transportar de mi unidad de producción a los mercados o centros de consumo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Y para eso, ¿qué debo hacer? Debo elaborar un plan de acción. Debo planificar. El plan de acción es el resultado de la planificación, pero ¿qué es un plan de acción? Lo que yo voy a hacer. Tienes que mover 75,000 bolsas de cemento al día. Para eso, como no tengo, o mejor dicho, el único sistema de transporte que voy a utilizar es el modo terrestre vial, tengo camiones que pueden llevar, por decir, estoy diciendo 5,000 bolsas o mejor dicho, 2,000 bolsas de cemento. ¿Esto qué quiere decir? Que yo debería tener mínimamente 40 unidades que estén transportando cada día. Eso es lo que me da el plan de acción, sí. ¿Se ha entendido? Entonces, Sí, todo esto está ligado al transporte, ya lo hemos visto, al transporte, vamos a llamar urbano y no rural. Me voy a pasar eso porque ya vi.
Entonces, para eso, porque era función económica y la demanda del transporte de carga, yo voy a poder introducir, por ejemplo, cómo se moviliza una carga, y para eso hay una cadena logística. Sin embargo, parte de esa cadena logística se la puede definir, no sé dónde está, perdón, acá está, con la cadena de suministro. Fíjense, estos dos yo ya los había sacado del otro. Les voy a pasar, está mejor. Bueno, perdón, había estado todavía más atrás. Sin embargo, para ver esto, espérenme un ratito, para igualarme voy a tener que poner esto. Y esto. Voy a tener que cortar esos dos y colocar acá. Bueno, así estamos, ¿no? Así hemos visto. El uso de suelo que era para eminentemente transporte urbano. Entonces, íbamos a pasar a lo que se llama cadena de suministro. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo esto. La demanda del transporte de carga y función económica del transporte. Entonces, demanda del transporte, demanda del transporte de carga y función económica. Entonces, lo que yo puse es, vamos a cortar. Dice demanda y función económica del transporte de carga. Listo. Parece que está mejor. Demanda y función económica del transporte de carga. Listo. Esta va a ser demanda y función económica del transporte de carga. Entonces, nos vamos a ir acá porque acá tengo completo. Esto era de la parte urbana que no me interesa, pero debo empezar a generar conceptos sobre la cadena de suministro. Entonces, esta es la imagen más agradable que he encontrado, aunque está mal escrito. Aquí le falta la N. Fíjense, ya les había mostrado a partir de las plantas de girasol, pero ahora no voy a poner ninguna planta. Fíjense, aquí hay materias primas que se las tienen que procesar en una fábrica y de ahí voy a producir los con valor agregado, lo que me producen es materias primas, y voy a transportar mediante este sistema de transporte o modo de transporte y su logística a las agencias o sucursales. En estas agencias o sucursales mandarán almacenamiento para que después vendan, facturen y entreguen. Entonces dice que esa es la cadena de suministro. Sin embargo, vamos a ver, acá tengo otra cosa bonita también. La cadena de suministro tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades del cliente de la mejor manera posible. Pregunta, en esta cadena de suministro, por las figuritas o imágenes se ven, ¿dónde entraría el componente transporte? En logística, ingeniero. Por supuesto, transporte aquí es
Pero por supuesto, si se requeriría de aquí a aquí, sí. Y van a ver en otras imágenes lo que les acabo de decir. Materia prima, producción, transporte y logística. Centros de distribución, almacén, transporte y logístico a los puntos de venta y esto al consumidor. Hay N figuras de estas, pero me dicen de esa manera. Manufactura, distribución y logística para aquí tenemos la planificación de la demanda, hay que distribuir, hay que llevar almacenes, manufactura y compra. Entonces, la cadena de suministro tiene 3 elementos básicos que les puse y les anoté. Suministro. Esto ya les dije, les mostré una figurita hace tiempo. No era ninguna de estas, era otra, ahorita les voy a mostrar. Es suministro, fabricación y distribución. ¿Suministro de qué? De las materias primas. ¿Fabricación de qué? De las materias primas con valor agregado, vale decir, con un producto terminado. Y eso, distribución. Pregunta, dentro de estas 3 cosas que ustedes por favor lean, yo no voy a leer, les voy a dejar unos minutos, ¿dónde entraría la parte que nos corresponde a transportes? Acá. Hola. Suministro. No Podría veo ser en, con rojo, hasta dice a través de una red de transporte, la distribución, pues. ¿Estamos? sí, ingeniero. Bueno, por favor, vean esto. Por favor, vean. Algo caliente no lo voy a poner. Por favor, cada uno lea en su casa. Bueno, se entiende, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, seguimos. Ahora ustedes van a ir leyendo. Dice, estos esquemas solo son demostrativos. ¿Por qué? Porque dice, no siempre es la misma. Es decir, no son siempre sus actividades iguales, sino hay que ver de cada bien o producto que se produce. Entonces, de todos modos, independiente de cualquier bien o producto que se tenga que producir, dice que se tiene que tomar las siguientes consideraciones para la cadena de suministro: planificación, administración de existencia
procesamiento de órdenes de compra, traslados y despachos, seguimiento y control, servicio al cliente, administración de garantías y procesamiento de pago. En todo este rosario de 9, vamos a decir, mejor dicho, de 9 elementos que hacen a la cadena de suministro, que está, no sé si se ve el cursor. Se ve el cursor, ¿no? Sí se ve. Otra vuelta, ¿qué es lo que nos interesa? Todo, por supuesto, pero ¿qué más nos interesa? Lo que está ligado con la materia. ¿Y cuál de estos 9 es? Traslado y despacho, ingeniero. Por supuesto que sí. ¿Cómo voy a trasladar? Trasladar significa transportar. Entonces, como son, vamos a decir, estos textos de economía, si nosotros escribiríamos transporte y despacho. Pero bueno, ahí tenemos, ¿dónde nos liga? Entonces, por favor, analizaremos esto en la cadena de suministro. ¿Cuál es la cadena de suministro de un vehículo? Es decir, estamos hablando de la cadena que produce un vehículo y ese vehículo me lo tienen que entregar en mi domicilio, por ejemplo. Se está entendiendo, ¿no ve? Eso es lo que quiero explicar. Ya. Entonces, por favor, lean. Yo ya me he cansado. Como dice ahí, primero para hacer ese vehículo necesito materias primas. Por ejemplo, el plástico. Plástico derivado del petróleo. Acero también. Hierro, aluminio, etcétera, etcétera. Dice, en segundo lugar, ya no como primera parte, primera fase, segunda fase, ¿qué debo hacer? Debo transportar todas las materias primas donde se va a fabricar este vehículo. Sin embargo, como la economía ha sido globalizada, vale decir, partes fabricarán en el lugar X, en Beijing, por ejemplo, o en Shanghái, o donde quiera. La otra se fabricará en México, la otra en India, no sé, en Estados Unidos, y todos esos elementos que hacen al fabricado de este vehículo van a tener que empezar a juntarse como rompecabezas. Entonces, ahí está, 3. Una vez que han sido fabricadas todas las piezas, se debe hacer el montaje que ya me había adelantado yo. Entonces, en algún lugar debemos ensamblar ya el vehículo como tal. Por ejemplo, vamos a poner acá, no sé, se me ocurre porque fui a visitar en el Brasil. A ver, vamos a poner, ¿qué se llama? Fábrica de coches que Brunei en Brasil. Ahí está. ¿Se está entendiendo? Entonces, estoy acá. Podemos aumentar. Ahí está. Estamos acá.
Entonces, una vez que ya ha sido fabricado el coche, como hemos visto acá, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Debo llevar, por decir, en Cochabamba, ¿dónde venden autos? En Incruz, ¿puede ser? Hola, así van a llevar los coches a Incruz, por decir. ¿Vale? Aquí dice cuarto, donde se comercializan los coches. Y lo último, cuando el cliente va y compra ese vehículo. Esta es la cadena de suministro de un vehículo. Hola. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, si estamos viendo que esta cadena de suministro por la economía globalizada que se tiene, imagínense qué es lo que está pasando cuando por esto ya les he mostrado también. Les he mostrado en videos. Por el cierre de Shanghái no se está produciendo ni se está enviando suministro. Pero ¿y qué tiene que ver? Necesito suministros justamente para poder ensamblar, en este caso, un vehículo. En este caso, por supuesto, no solo son vehículos. He puesto vehículo por utilizar como un ejemplo, nada más. Acá está. Por favor, yo me canso, ustedes van a leer. Léamelo esto, por favor. Alguien léamelo para todos. ¿Quién va a leer? La congestión en Shanghái implica malas noticias para los consumidores y las empresas de todo el mundo. Ahí nos pararemos. Nosotros somos consumidores, estimado, ¿verdad que sí, no ve? Somos consumidores. Y si voy a quererme comprar ese Chevrolet, las fábricas del Brasil deben estar trinando, ¿no ve? Porque no van a poder vender esos productos que nosotros queríamos comprar. Continúa. El confinamiento de la ciudad de Shanghái es un revés para la cadena de suministros mundial y afectada por las tensiones geopolíticas, escribió Bansi Madhavani, economista principal de Ants Research, en un informe este viernes. La cadena de suministros mundial... Economista hindú famoso. Continúa. La cadena de suministros mundial lleva meses bajo presión debido a la pandemia del COVID-19 y a la invasión rusa de Ucrania. Entonces, ahí nos paramos un rato. Fíjense, estamos yendo de tumbo en tumbo. Primero, el problema sanitario, COVID. ¿Afectó a la economía? Sí. Ahora, ¿ustedes no creen? No, pues. Es más, de la manera más simple, ya les pregunté, pero les vuelvo a preguntar 2 veces más. Primero, ¿qué es lo que ustedes están pudiendo advertir en las en las estaciones de servicio de venta de carburantes que están viendo? Estoy contigo, compañero. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿O no has visto largas colas? No, Inge, va a disculpar. Ya, hay largas colas para cargar diésel.
¿Por qué razón? Porque nosotros importamos diésel. Pero ¿qué ha pasado? Otra vuelta, la crisis del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Continúa, por favor. Está bien, Inge. Aunque el puerto de Shanghái continúa operando, actividades como el almacenamiento y la dotación de personal resultarán afectadas, lo que causará retrasos, dijo Matt Nabai. Ya. Eh, Y añadió, sí, y añadió que el transporte entre países también podría sufrir obstáculos. entonces estamos viendo problemas en la cadena de suministro, sí. Y hemos visto que el transporte y la logística es una parte o no es una parte de la cadena de suministro. Eso no es una parte. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, imagínense, la economía va a ir frenándose cada vez más y la economía que tenía mayor índice de crecimiento era la China. Pero bueno, ahí tenemos. Entonces, ¿esto qué es lo que va a generar? Un aumento de costos. Si va a haber aumento de costos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que los precios de los productos que yo voy a producir posiblemente no sean competitivos o tan competitivos o no sean eficientes. ¿Qué quiere decir fácil? Si yo, por el transporte, para hacerlo bien simple, en vez de comprar una bolsa de cemento en 50 bolivianos, voy a comprar en 55, quiere decir que esos 5 bolivianos de incremento han sido producto del aumento de los costos del transporte. Por lo tanto, yo, ¿qué hago? Tengo costos demasiado elevados, pero que son producto justamente de la crisis, del conflicto bélico, de la crisis del sanitaria del COVID y de la crisis económica que ya apareció antes. Entonces, y concluyes con esto, por favor, el servicio. Está bien, Inge. El servicio de transporte dentro y fuera de Shanghái resultará gravemente afectado en un 30% debido al cierre total de las áreas de Pudong y Puxi, informó Marsh. Este lunes es un aviso a sus clientes. Shanghái estará separada en dos partes, Pudong y Puxi, por el río Huangpu. No, sí. Bueno, ¿qué estamos viendo? De que si ese producto me costaba acá, vamos a suponer 100 bolivianos, ese producto ahora me va a costar 130. Ha habido un incremento del 30%. ¿Vale? Entonces hay que ver ahora la movilización de carga. Entonces la cadena logística, lo que hemos visto, dice producción, abastecimiento de la materia prima, producción y distribución. Esto, por ejemplo, es un gráfico que yo saqué de un libro de transportes, solo transportes. Y esto es, por supuesto, de libros de economía. Pero esto nos hace entender mejor. Producción, transporte y distribución. Aquí, ¿con qué estamos viendo? Con esto. Abastecimiento, producción y distribución. Produzco, distribuyo y abastezco. Produzco, distribuyo y abastezco. En la producción está desde las materias primas, la producción y
del producto después distribuyo y abastecimiento. Entonces, si yo voy a considerar la demanda del transporte de carga, dice que está originada por razones económicas y o políticas. Ustedes han podido leer el nuevo corredor de exportación que está proponiendo Paraguay y que no contempla Bolivia. Sí, ingeniero, salió en noticias. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que prácticamente estuviésemos perdiendo esa cualidad de centro integrador del transporte. Y no solo Bolivia, lo que es peor, Cochabamba. Cochabamba podía haber mejorado su economía si este proyecto se lo realiza. Todavía le falta mucho a eso que está realizando Paraguay, por lo tanto, como el volumen de producción es demasiado grande, no se olviden que China, India y Pakistán podrían llegar a un 30% del mercado mundial, siempre van a seguir demandando productos, sobre todo productos alimenticios. Eso es lo que más demandan de esta zona. Y nosotros en estas zonas vamos a seguir sembrando soya. Pregunta, ¿ustedes comen soya? No. Nuestros puerquitos y nuestros gallinitas comen soya, sí. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a comer soya. Pero bueno, esto les digo porque les estoy mostrando de que Bolivia, a partir de estos sistemas de transporte, vale decir, el vial terrestre, el ferroviario terrestre, nos podemos convertir en el centro y el eje integrador del transporte, y si eso unimos, eso que va del centro al norte, vale decir, la hidrovía y Chilomamoré, por supuesto, tendríamos una cualidad muy importante. Entonces, va a ser difícil que paren la construcción los paraguayos, sí, va a ser difícil. Sin embargo, si nosotros somos competitivos y sabiendo que la demanda insatisfecha es demasiado grande y que no se va a poder cubrir ni con los dos corredores de exportación, debemos continuar haciendo el proyecto, no para que frene Paraguay, sino para que finalmente seamos complementarios. ¿Se ha entendido? Entonces dice que dentro de esas consideraciones debe aparecer esto, las terminales. Entonces, ¿por qué? Porque esas van a ser los nodos para, no modos, nodos. Los modos, ¿cuáles son? Transporte ferroviario, transporte marítimo, transporte vial, transporte aéreo, etcétera, transporte fluvial, no sé. Entonces no estoy hablando de modos, sino de nodos, es decir, los centros de articulación con el transporte, van a ser las terminales. Por ejemplo, nosotros terminal de pasajeros interdepartamental, ¿dónde lo tenemos? Hola. ¿Dónde tenemos una terminal, pues, interdepartamental de pasajeros? En Cercado, ¿Pero dónde? en la calle Ayacucho. En Ayacucho, digan, pues. Ah, entonces, ese es un nodo, sí. Y en ese nodo van a estar diferentes modos de transporte. No, el único modo que está es el vial, ¿verdad? Terrestre.
no tenemos otro modo. Entonces acá tenemos, dice estrategias de distribución y transporte. Dice comparación entre modalidades de transporte de carga internacional. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver así. La pelotita. Ahí se ve bien esto. Sí, que se ve algo. Fíjense, acá están los factores de comparación que analizan en la columna. Estamos viendo flexibilidad, acceso, rapidez, seguridad, capacidad y tipos de carga. Y acá en el horizontal o en la fila está el transporte férreo, terrestre, aéreo y marítimo. Entonces, si yo veo flexibilidad, ¿cuál es más flexible? Pues, o sea, los valores van de la A a la D. ¿Cuál es más flexible si yo analizo la rapidez? Por ejemplo, la rapidez. ¿Cuál modo de transporte me brindará esa cualidad? ¿No ven acá? Y si no ven, saben pues que el transporte más rápido es el aéreo. O no se están viendo, o están durmiendo, o qué está pasando. ¿Se ve? Hola. Inge, yo solo veo las letras. ¿Esto ves? No, Inge, mucho. Estás vos estás en teléfono, estás en celular, ¿no? No, Inge, estoy en el laptop. Pero a ver, ahora me vas a decir, ¿ves esto? Ya, ahora sí, se ve. Flexibilidad, acceso, rapidez, seguridad. Me Sí, están sí, tapando el pelo. ¿Ahora se ve? sí, ahora sí, Inge. ¿Para qué me sirve esta tabla? Otra vuelta, voy a volver a lo mismo. Les he dicho que en la columna o en lo vertical están los factores. Y acá fíjense, tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 factores. Y acá tengo 4 modos de transporte. Si yo estoy analizando el factor rapidez, ¿cuál de los modos será el más rápido o el más ventajoso en rapidez? El aéreo, Inge. Pero aquí, ¿con qué letra está? A. Con A. Ahora, ¿me vas a decir que no ves? Ahora se ve, Inge. Bueno, A. Para eso me sirve esto, se está entendiendo. Sí, Inge, se entiende. Ahora, el más competitivo económicamente, ¿cuál es? ¿Cuál es? Pero Marítimo, Inge. marítimo. Lo que ya sabías les estoy enseñando a leer en esa tabla. No sé qué vamos a hacer. Por favor, estén viendo. ¿Se ve o no se ve? Se ve, Inge, ahora sí. Ya, por favor, estén viendo.
¿Han visto bien? Ahora yo en la siguiente evaluación les voy a poner, porque pueden sacar chanchullas y todo. Por supuesto, no solamente voy a poner un factor. Y ustedes por sentido común ya saben vamos a decir la clasificación A. Estamos yendo de A a D. A es vamos a decir lo más grande, lo óptimo, lo que quieran llamar. Pero voy a decir, por ejemplo, en rapidez y seguridad. O rapidez y capacidad, mejor no me gusta eso. Rapidez y capacidad. ¿Cuál, por favor, dígame? Aéreo y marítimo, Inge. No, pero no me, por favor, díganme ustedes. Rapidez, aéreo y marítimo, capacidad. Pero ¿cuál de los dos escogerían ustedes? Entonces, difícil de decir. Si yo veo esas dos cualidades o esos dos factores, no voy a decir que tiene más peso o menos peso. Es difícil, por supuesto, así no les voy a preguntar. Pero van a tener esa posibilidad de leer y contestarme, ¿ya? Depende de la necesidad, sería. Bueno, claro, si uno, o sea, no es malo justificar, pero no les voy a dar esa posibilidad a ustedes porque después me van a contar el cuento del tío. Lo que les voy a decir es, justamente ahorita hemos visto la poca posibilidad de contestar. Una de las posibilidades es que coloques, como tú dices, depende de qué. Si yo quiero más rápido, entonces será pues el aéreo. Pero para eso no iba a poner pues la capacidad. Entonces, por supuesto, no les voy a preguntar así, pero van a tener que responder uno de ellos. Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Hasta acá se ha entendido? Sí, ingeniero, entiendo. Bueno, entonces, como hemos entendido, por favor, les digo, en 2 semanas terminamos. Hemos comenzado bien, estoy feliz. Ya, por favor, si no tenemos nada, ninguna pregunta, vamos saliendo, por favor. Inge, una consulta. A esa es su pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Justamente les he lanzado esa pregunta para que vean de que si tú no colocas un supuesto no podrías responderle, pero si colocas un supuesto estamos distorsionando. Esa pregunta tiene demasiadas respuestas y yo no puedo preguntarles así. Es como que si quisiera que isostáticamente me resuelvan un problema que es hiperestático. No podría ser. Entonces, no les voy a preguntar así. No sé si me han entendido lo que les quería mostrar. Está bien, Inge. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos. ¿No hay otra pregunta más? Entonces, vamos a ver, por favor. Listo, ingeniero, hasta luego. Buenas noches. Chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao.